Quedamos en que íbamos a prestar atención a nuestros estados de ánimo. Y estos no únicamente se califican como buenos o malos, sino se tienen que describir en una palabra. Cuando una persona identifica un estado de ánimo concreto, entonces puede fijarse objetivos para mejorarlos y hacer un seguimiento de sus avances. Aprender a distinguir estos estados de ánimo también nos va a permitir elegir actuaciones pensadas para mejorar estos estados concretamente. Por ejemplo, ciertas técnicas de respiración son muy positivas para la ansiedad, pero estas no sirven para la persona que tiene depresión. Si se te hace difícil identificar un estado de ánimo, es importante que prestemos atención a nuestro cuerpo. Si nuestros hombros están tensionados, pueden indicar que tenemos miedo o irritación. Y una sensación de pesadez en todo el cuerpo puede ser señal de depresión o decepción. Entonces, es importante identificar las reacciones físicas porque estas nos van a dar pistas sobre el estado de ánimo que sentimos. Otra manera de identificar mejor nuestros estados de ánimo es prestar mucha atención. Por ejemplo, podemos proponernos observar 3 estados de ánimo en diferentes horas del día. Elegir alguno de estos para notar cuál es la que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, entre la lista de estados de ánimo podría ser sentirse deprimido, triste, inseguro, nervioso, enojado, abatido, culpable, asustado, en pánico, alegre, angustiado, ofuscado, orgulloso, indignado, aprensivo, ansioso, cariñoso, contento, avergonzado, irritado, enfadado, agitado, furioso, dolido, feliz, temeroso, frustrado, decepcionado, humillado, agradecido. Estos son, entre otros, la lista de estados de ánimo que pudiéramos experimentar. Hay que ser muy concretos en ese estado, no nada más decir, tengo un mal estado de ánimo o un buen estado de ánimo. No, hay que ser concretos, identificar, me siento furiosa, me siento nerviosa o feliz o estoy frustrada, porque cuando yo identifico es más fácil que yo modifique. Entonces es importante que notemos cuál es nuestro estado de ánimo. También hay que notar cuando, por ejemplo, tenemos reacciones emocionales muy intensas, hay que mirar cuál de estos estados de ánimo estamos sintiendo en ese momento. Ahora, es preciso saber distinguir entre estado de ánimo y pensamiento. No es lo mismo. También hay que distinguir entre nuestras conductas y los factores de alguna situación o de nuestro entorno. Las conductas y los factores situacionales se pueden identificar cuando nos hacemos preguntas como ¿con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde me encontraba? O sea, pensar en el estado emocional en el que estábamos y recordar las situaciones, como las preguntas que acabamos de mencionar. Este síntoma o este dolor o esta inquietud me vino por y recordar con quién estaba en ese momento, qué estaba yo haciendo, qué estaba ocurriendo, dónde estaba. Por regla general, los estados de ánimo se pueden etiquetar con una sola palabra. Si sentimos varios estados de ánimo en una situación,
podemos usar una sola palabra para cada uno. Por ejemplo, podríamos decir que en una situación podemos sentir tristeza, miedo o vergüenza. Si nos hace falta más de una palabra para describir el estado de ánimo, es probable que estemos describiendo un pensamiento. Los pensamientos son palabras o imágenes o recuerdos que nos vienen a la cabeza. Por eso es muy importante aprender a diferenciar entre un pensamiento, a un estado de ánimo, a conductas, a reacciones físicas y a factores situacionales. De este modo, vamos a poder determinar qué partes de nuestra experiencia podemos cambiar para mejorar nuestras vidas. Una vez que ya sepamos identificar nuestros estados de ánimo, podemos darles una valoración. Por ejemplo, si en cierta situación tú te sientes muy enojada, entonces haz una escala del 0 al 10 y pon del 0 al 10 cómo es tu enojo. Si es 2, 3, 4, 5, si estás muy enojada puede ser 8, 9 o 10. Entonces, cuando tú ya te haces consciente de tu estado emocional, cuando ya te haces consciente del estado de ánimo y lo pones en una categoría, entonces cuando empiezas a trabajar en ese estado, es más fácil que tú valores cómo estás trabajando, cómo lo estás modificando y cómo estás logrando tus éxitos. Porque ya después, cuando vuelves a experimentar una situación similar y te haces consciente, ya puedes nuevamente valorar si ha mejorado, si sigue igual o empeoró. Por eso es importante que al identificar nuestros estados de ánimo, les pongamos una puntuación para saber si estamos trabajando bien en ellos, si estamos controlando esos estados de ánimo o si simplemente tenemos que seguir trabajando en ellos. Un estado de ánimo intenso es señal de que sucede algo importante en nuestra vida. Identificar unos estados de ánimos concretos nos van a ayudar a fijar objetivos y a determinar nuestros avances. Es importante identificar los estados de ánimo que surgen en situaciones concretas. Y cuando los calificamos o los puntualizamos, estos nos van a ayudar o nos permite a valorar la intensidad y determinar nuestros avances y podemos hacer nosotros mismos una evaluación de la eficiencia de la estrategia que estamos realizando. El uso del control de un estado de ánimo se puede adaptar para afrontar el estado de ánimo que más nos preocupe, porque si experimentamos varios, entonces ahí vamos a poder especificar, bueno, en cuál quiero trabajar. Si por ejemplo tiendo a sentirme triste y tengo depresión y ansiedad, entonces tú vas a poder determinar cuál quiero trabajar primero. Es importante que trabajemos de un estado a otro, no de varios, porque así ya podemos centrarnos y enfocarnos en este estado emocional y poder hacer los cambios. Así que sí es importante que nos vayamos enfocando de uno en uno y trabajar en cada uno de ellos. Algo muy importante que no debemos perder de vista es fijarnos siempre un objetivo y observar nuestras mejoras. Tenemos el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde ella se encuentra con un gato y le pregunta el gato que a dónde quiere ir. El gato le dice que depende al sitio donde ella quiera ir. ¿Sí? Porque
Alicia no sabía a dónde ir, entonces por eso le pregunta al gato que qué camino va a seguir. Entonces, Alicia, que nunca ha estado en el País de las Maravillas, le dice, pues no importa a dónde vaya, con tal de que llegue a algún sitio. Entonces le dice al gato, bueno, pues entonces tampoco importa qué camino tomes. De la misma manera que Alicia nunca había estado en el País de las Maravillas, puede que nunca hayamos aprendido técnicas para controlar nuestros estados de ánimo y no sepamos ni qué esperar ni a dónde queremos llegar. Por eso es importante que para aprender a controlar nuestros estados de ánimo, nos hagamos las siguientes preguntas. Si tú te sientes deprimida, ¿te gustaría estar menos deprimida? ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres experimentar menos ataques de pánico? ¿Sentir menos ansiedad? ¿Mejorar tus relaciones? ¿Mejorar tu estado de ánimo? ¿Tener más determinación en lo que haces? Siempre hay que estar atentos a cuáles son nuestros objetivos y hacer lo más concretos posibles para nosotros, que sean lo más concretos y expresarlos de una manera que podamos medir nuestros avances. Por ejemplo, si quiero yo mejorar mis relaciones, ese sería un buen objetivo para realizar. O si quiero tener más conversaciones positivas, tener una mejor relación con mis hijos, es aún mejor porque es más fácil determinar si nos acercamos a ese objetivo en concreto. Lo importante es poder prestar atención a esos cambios que vayamos teniendo día a día. El control de nuestro estado de ánimo es muy importante. Del mismo modo que nuestros problemas pueden empeorar con el tiempo, los cambios positivos suelen empezar siendo pequeños y después van haciéndose cada vez más grandes y significativos. Lo importante es empezar a hacer ese cambio y poco a poco, con paciencia, vamos a notar esos cambios positivos. Y por supuesto que eso nos va a ayudar a tener más ánimo de seguir trabajando en nosotros mismos de esta manera. Y vamos a aprender más acerca del control de nuestro estado de ánimo. Así que es muy importante que nos fijemos objetivos para cambiar nuestros estados de ánimo o conductas que nos van a ayudar a saber en dónde vamos a determinar nuestros avances. También vamos a tener mayor capacidad para mirar nuestras metas cumplidas y es muy importante prestar atención y detectar las señales de mejora que hayamos marcado, porque de esa forma vamos a querer seguir trabajando día a día en nosotros y eso nos va a traer mucha felicidad personal. Así que no dejes de hacer tus ejercicios.